Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Alejandro Peña, estudiante de cuarto medio de nuestro establecimiento. Gusto nuevamente compartir este video y esta explicación, ¿cierto? En base a la asignatura de Educación Ciudadana. Todavía seguimos con este proyecto Terremoto de 1960 y vamos a empezar. Bueno, nosotros vamos a hablar de algo que durante el terremoto todos conocemos las dimensiones que ocurrió a través de las explicaciones que les entregué en comprensión histórica del presente, ¿cierto? Pero muchos no saben que Valdivia estuvo a punto de estar completamente sumergida bajo, o una parte por lo menos de Valdivia sumergida bajo agua, ¿ya? Y eso es porque en esa época, el 22 de mayo de 1960, cuando ocurrió en Valdivia el terremoto más devastador registrado en el mundo, se derrumbaron dos cerros, causando un bloqueo en el caudal del río San Pedro, ya creando un tapón de 24 metros de altura en el cual cada metro de crecida almacenaba 20 millones de metros cúbicos de agua, por lo cual al momento de desbordarse más de 4.800 millones de metros cúbicos bajarían por el río San Pedro con un caudal de más de 3.000 metros cúbicos por segundo, lo cual ponía en riesgo de arrasar con toda la ciudad de Valdivia, el pueblo de los lagos y los sectores aledaños como Antilgüe, ¿cierto? Miren, y en esta explicación, acá está el lago Riñihue, no sé si alguna vez ustedes han estado en el lago Riñihue, está aproximadamente a 2 horas de Valdivia, y todo este sector de acá es el río San Pedro. Y si se fijan, se conecta a los demás ríos de Valdivia, el río Cruce, el Calle Calle, ¿cierto? El río Calle Calle. Acá está el río Calle Calle y aquí está el San Pedro. Y acá está la ciudad de Valdivia. Entonces, toda esa gran caudal de agua, ¿cierto? Y podría llegar acá a Valdivia inundando nuestra ciudad, ¿ya? Entonces, aquí se formó una epopeya y se organizaron los ciudadanos, se levantaron, se organizaron la comunidad para poder solucionar este problema. Este es el lago Riñihue en las alturas, ¿ya muchachos? Aquí hay unas fotos de esta epopeya que se le nombró también en su momento la epopeya del Riñihue, porque fue un trabajo arduo de ingeniería, de técnicos, de trabajadores, de ciudadanos que voluntariamente estaban trabajando a pala, ¿cierto? Algunas zonas dinamitaron también para poder hacer un caudal como una especie de riachuelo que se ve aquí, para que pudiera salir de a poquitito el agua y no de forma tan brusca. Ya, si hubiesen reventado el tapón completo de tierra, ¿cierto? Y lodo y madera, ¿cierto? Porque se vino los cerros abajo, obviamente iba a salir muy fuerte, con mucha violencia el caudal del río y provocando, digamos, el desastre que les comenté. De hecho, subió tanto el lago que llegó a los sectores donde estaban las casas las pocas casas que había en ese tiempo en el lago Riñihue, pues, o alrededor del lago Riñihue, ¿ya? Entonces, de hecho esto fue documentado y hay un documental que se llama La Respuesta, que más adelante les voy a dar el link, digamos, para que puedan ver ya ese documental. Como les dije, la hazaña del Riñihue, la respuesta también de Leopoldo Castelo, eh, es un documental de referencia. Aquí está el río San Pedro, ¿cierto? Y aquí estas son las zonas donde existieron los tacos, donde se hicieron los tacos de tierra. Ya aquí se deslizaron, digamos, grandes cuerpos de tierra, ¿cierto? Tierra, bosque nativo, ¿cierto? Y taparon en 3 sectores del río San Pedro, ¿ya? Em, y en ese sentido, y por ese motivo, el gobierno de esos años implementó planes de ingeniería para las más memorables de todos los tiempos y de esa época y de la época actual. Ya ciudadanos, estudiantes, militares, entidades gubernamentales, además de la ayuda de maquinaria pesada,
trabajaron unidos para recuperar su libertad y patrimonio con furia, una fuerza homicida y devastadora, logrando así detener el cauce de algunos ríos que conectan con los lagos Panguipulli, Calasquén, Neltume y Pirihueco, para luego crear un canal de desagüe para el río Riñihue y luego detonar aquel tapón, el cual amenazaba con destruir toda la región. Y en ese sentido, Valdivia en sí, ¿ya? Esta típica hazaña es conocida como la epopeya del Riñihue o Riñiguazo, como así lo describen algunos periódicos de la época, y donde se demuestra lo que puede llegar a ser un pueblo unido con el fin de lograr sus ideales. Si no se organizaba la ciudad de Valdivia, los ingenieros, los doctores, los trabajadores, ya las personas de bien, ¿cierto? Lo más probable es que Valdivia no hubiese sido como ahora. Hubiese sido a lo mejor mucho más chica, lleno de gualbes, de pantanos, ya sectores como Guacamayo, Coyico, todo sectores hubiese estado todo inundado. Ah, los sectores que están a cerca del río sobre todo, ya. Aquí hay una muestra de algunas fotos de cómo trabajaban más de 2000 personas aproximadamente. Trabajaron aquí se ve un helicóptero de la época. Trabajaron para el bien de nuestra ciudad y de la región. No sé si alguna vez lo habían ustedes escuchado. Y es tan potente esta respuesta que se han logrado, se han desarrollado incluso hasta novelas gráficas, como lo demuestra aquí, donde el título de esa novela gráfica se llama Nadie más tiene que morir, ya de dos profesionales dibujantes valdivianos, em, que han hecho esto como este hito histórico de forma de novela gráfica, y en algún momento lo van a desarrollar como un cómic, ¿ya? Entonces, esto es para nosotros el equivalente local de lo que vendría siendo el desastre de Chernobyl, perdón, en Ucrania, más específico en la ciudad de Pripyat, ¿ya? En la década de los 80. No sé si alguna vez escucharon eso, yo creo que en algún momento se los expliqué, ¿ya? Me parece mucho que en segundo y en tercero medio les expliqué el tema del desastre de Chernobyl. Eh, la importancia en ese sentido de una administración local, ya, de una organización comunitaria, de trabajar en conjunto con la ciudadanía, con la junta de vecinos, con el gobierno regional, con la municipalidad, es fundamental a la hora de estar trabajando bajo contextos de desastres naturales, ¿ya? Como por ejemplo un terremoto. La organización en comunidad a través de los comités vecinales, asesorados por autoridades de defensa civil, municipalidad y gobierno regional, pueden resultar bastante efectivos para responder adecuadamente ante eventos diversos como los terremotos. Aquí nadie sobra, ¿ya? Todos se tienen que colaborar. No porque eres una persona a lo mejor con un título universitario no puedes organizarte. Al contrario, nosotros aquí a través de estos fenómenos de la naturaleza es donde nace otro ser humano, ya donde uno muestra el cariño por su país, por su comunidad, por su gente y por su familia. Y en ese sentido yo aquí también tengo que entregarles algunos consejos a ustedes para que lo puedan replicar con sus familias, porque tienen que reconocer y entender que Chile en general, ya todo Chile, es un país de terremotos, un país sísmico, un país de desastres naturales. Ya no solamente hay desastres naturales como los terremotos, tenemos aluviones, ¿cierto? Tenemos erupciones volcánicas, mega erupciones volcánicas, tenemos incendios, ¿cierto? Y en ese sentido la comunidad se tiene que organizar. Entonces, antes de los desastres naturales, ustedes se tienen que preparar, identificando las vulnerabilidades, señalando zonas seguras y rutas de evacuación dentro de su comunidad, dentro de su
de su barrio, ¿ya? O estableciendo una red de alarmas ante la venida de un fenómeno natural destructivo. Eso se puede organizar, pero para eso se tienen que meter a las juntas de vecinos, tienen que organizar, tienen que hablar con entidades gubernamentales como la ONEMI, que es el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, por ejemplo, y con las municipalidades o con los gobiernos regionales. Durante, digamos, los desastres naturales, como un terremoto, aprendiendo sobre acciones de respuesta organizada que ayuden a personas y salven vidas incluso antes de que llegue el auxilio exterior. Muchas veces en un terremoto se cortan los caminos, chicos, y no alcanzan a llegar los autos o se demoran muchos más días para poder llegar con la ayuda. Por lo tanto, ahí uno se tiene que organizar para poder salvar vidas, ¿ya? Apoyando en la rehabilitación y reconstrucción de la comunidad para que ésta pueda retomar su actividad y bienestar lo más pronto posible y motive a otras familias, ya o a compañeros de curso a formar equipos de trabajo que les permitan cubrir las medidas de seguridad necesarias ante numerosos problemas como la supervivencia y de salud se afrontan mejor si la comunidad es activa y está bien organizada. Pide apoyo a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para recibir orientación, ¿ya? En este caso la ONEMI. ¿Y cuál va a ser su trabajo, chicos, a la hora de desarrollar su cómic, ya, en educación ciudadana? Ustedes tienen que, en el fondo, desarrollar un capítulo del cómic donde una junta de vecinos, ya le pueden colocar el nombre que ustedes quieran a esa junta de vecinos, preferentemente puede ser el nombre de su junta de vecinos, organiza ollas comunes, ya. El municipio, por otro lado, entrega material para hacer casas. Y el gobierno regional con el gobierno de turno, por ejemplo, de la época, y junto con los vecinos, con todos los vecinos, van a salvar las ciudades. Quieren salvar toda la ciudad al día durante la epopeya del Riñihue. O sea, van a ir a trabajar. Todos agarran una pala, ¿cierto? No sé, una carretilla. Lo que van a hacer ellos durante el cómic, si quieren, es, eh, por ejemplo, ir a hacer esto, ya a drenar el agua, ¿cierto? Para que no salga con tanta presión, ¿cierto? Por el río San Pedro. Aquí está, por ejemplo, aquí hay otra vez. No se pueden hacer un cómic en base a que todos los vecinos tengan casco de seguridad, qué sé yo, se comparten la comida, se organizan en carpas para ir a destapar, digamos, el río, de a poquitito, para que no salga todo ese caudal de agua, ¿cierto? Hacia nuestra ciudad, ¿ya? Y llegue a esta ciudad para que podamos, digamos, tener nuestra ciudad como ahora está, ¿ya? Y eso básicamente, muchachos, no es difícil el trabajo, como ustedes ven, ¿ya? La idea es que aparezca una junta de vecinos, ¿cierto? Una viñeta con ollas comunes, donde lo pueden organizar también los vecinos, el alcalde o una persona del municipio que entrega materiales como madera para construir casas, ¿cierto? Ahí dentro de, no sé, pues de Valdivia o dentro de su barrio donde algún vecino a lo mejor fue afectado por el terremoto y perdió su casa, ¿ya? Y por último se organizan los vecinos para ir en apoyo a, digamos, a trabajar en el tema del caudal del Reñigüe. ¿Ya, muchachos? Y eso sería, pues, muchachos. No es difícil, como les dije. Eh, Hasta aquí quedamos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Como les digo siempre, no salgan, ya. Que esto es sumamente serio. Cuídense, chao, chao, nos vemos.